desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, dile, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Dile, en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Dile suavemente: en mi vida ha sido bueno. Sí, Señor. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Una vez más, en mi vida, en mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Sí, Señor, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome.
gracias, Señor. Gracias. Que es un privilegio poder estar en esta mañana con ustedes y mucho más poder compartir de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a compartir el tema que es alégrense de verdad. Muchos de nosotros y muchas personas en este mundo buscan el verdadero gozo, la verdadera alegría. Y en base a eso, tal vez cometemos o se cometen muchos errores. Pensamos que la alegría puede provenir de una situación económica, la alegría puede venir de una situación política, social. Mientras nuestro país está bien, todos vamos a estar tranquilos, mientras no haya enfermedad, mientras no haya dolor, mientras no haya sufrimiento, mientras haya que la economía esté sana y todo ello. Pero ¿y qué pasa cuando todo eso comienza a fallar? ¿Qué pasa cuando nuestros hijos comienzan a fallar? ¿Qué pasa cuando en nuestro trabajo o en nuestras situaciones pueden comenzar a haber situaciones complicadas? ¿Es que la alegría se acaba? ¿Es que ese gozo que nosotros podemos tener se acaba? Y esto es algo que nosotros podemos ir meditando en nuestras vidas, porque generalmente podemos poner nuestra esperanza, nuestra alegría en algo de este mundo, o incluso en alguien. Y eso se prueba cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, cuando vienen los momentos difíciles. Pedro escribe en su primera carta, y quisiera invitarles que podamos abrir nuestras Biblias, en la primera epístola de Pedro. Vamos a estar viendo principalmente los versos 3 al 9, pero permítanme leer desde los primeros versos. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Perdón, estaba leyendo la versión NBLA. En la Reina Valera dice principalmente el verso 2. El verso 1, fíjense una transición que hace con el verso 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿a quiénes está escribiendo? ¿Qué dice su Biblia, hermanos? A los expatriados de la dispersión. Y en el verso 2, ¿cómo comienza? Elegidos. Qué interesante que Pedro primero hable de expatriados. Y es un término que muchas veces pareciera un poco duro, un poco triste. ¿Quién de nosotros quisiera ser expatriado? No ve. A veces leemos o vemos aún en las noticias, ¿no? Y decimos, wow, qué duro. No es algo grato, no es algo con lo que nosotros pudiéramos estar contentos. Pero en el verso 2, hablando de las mismas personas, no está cambiando de personas, no se está refiriendo a otras personas, se está refiriendo a las mismas. ¿Y qué dice acerca de ellos? Elegidos según la presciencia de Dios, es decir, el previo conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y los versos que vamos a estar viendo principalmente, del verso 3 al verso 9, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer por una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible,
reservada en los cielos, ¿para quiénes? Para vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? No nosotros. Bueno, sí, vamos a aplicarlo a nosotros, pero según el texto, ¿a quiénes estaba dirigido? Expatriados elegidos, ¿sí? Para vosotros. Interesante. Es bueno analizar esto, hermanos, porque nos muestra la grandeza de Dios. ¿Qué sois? ¿Son qué? Guardados por el poder ¿de quién? De Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Qué interesante. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con, ¿qué se prueba con fuego? La fe. La fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esta carta la hemos estudiado los días miércoles, hemos escuchado muchas veces, pero quisiera que podamos tal vez en esta mañana ver algo muy importante, hermanos, para nuestras vidas. El contexto de esta carta es: Pedro está escribiendo, como dice al principio, a los expatriados en la dispersión, es decir, personas, hermanos, cristianos que habían sido expulsados de su tierra y ellos están viviendo en otro lugar, en un lugar que no es su hogar, en un lugar que no es el lugar donde ellos habían nacido, en el lugar donde ellos habían crecido. No, ellos estaban viviendo en otro lugar. Ahora, es muy interesante cómo nosotros nos podemos tal vez asemejar a ellos. ¿En qué sentido? No en un sentido natural, porque si no, no estaríamos aquí, ¿verdad? Si fuéramos expatriados naturalmente, ¿podríamos reunirnos aquí? No, tendríamos que estar en otro país. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos asemejarnos a ellos? ¿Este es nuestro hogar, hermanos? Una pregunta difícil. ¿Este es tu hogar? No. Nosotros estamos de paso aquí. Este no es el lugar donde nosotros pertenecemos. Nosotros estamos de pasada, esperando, como dice aquí la palabra, la manifestación de Jesucristo, cuando Él venga y nos lleve y podamos estar en el lugar, en nuestro hogar, que es al lado de nuestro Padre, de nuestro Señor. Algunos ya están ahí, ¿verdad? Están disfrutando. Y nosotros estamos en camino a ello. Entonces, ¿es fácil vivir aquí esta vida, hermanos? ¿Para alguien es fácil? ¿Para que nos dé el secreto? ¿Sí? De cómo vivir aquí una vida fácil, en 10 pasos. No es sencillo, hermanos. ¿Cuántos tenemos problemas o dificultades? Todos. Todos pasamos por dificultades, todos pasamos por momentos duros, por enemistades, por decepciones, por malos tratos, por enfermedades, por situaciones económicas, por falta de trabajo, por desempleo. Pero eso es algo bueno. Y aquí puede surgir una pregunta.
Y la pregunta que nosotros debemos hacernos no es, ¿los cristianos sufren? Esa no es una pregunta, porque la respuesta es obvia. ¿Los cristianos sufren, hermanos? Sí, y si no sufren es porque tal vez no son cristianos, pero porque el Señor dijo, ¿verdad? En este mundo van a tener aflicciones. Muy bien, hermanos, están aprobando el examen. Estamos empezando el año muy bien. En este mundo vamos a tener aflicciones. Eso es lo que el Señor nos ha prometido. El Señor no nos ha prometido una casa hermosa, un auto lujoso, un buen trabajo, no. ¿Qué nos ha prometido el Señor? Aflicciones. Pero sepan que el Señor ha vencido, que podemos confiar en aquel que ha vencido. Podemos confiar en Él, hermanos. Sí, entonces, la pregunta no es ¿el cristiano sufre? Sino la pregunta tal vez que nosotros debemos hacernos es ¿por qué los cristianos sufrimos y hasta cuándo dura ese sufrimiento? Creo que esa sería una pregunta mejor, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Alguna vez le has preguntado eso? Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que pasar esto? O Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿O para qué me está pasando? Y quisiera que podamos recordar esta frase y la vamos a leer juntos. Se ha dormido el del dato, creo. Ahí está. Dice, ¿podemos leerla juntos? Ya, 2, 3. Nuestra verdadera alegría está basada en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Ya. Una vez más, todos. 2, 3. Así es. ¿En qué está fundamentada nuestra alegría? ¿En qué está fundamentada tu alegría, tu gozo? ¿En este mundo? ¿En algo que el Señor está haciendo? ¿En algo que el Señor va a hacer? ¿Por qué dice esta frase nuestra verdadera alegría? No estamos hablando de una alegría pasajera, que a veces la tenemos, ¿sí o no? Y no es malo, por favor no me malinterpreten, no es malo. Por ejemplo, cuando se celebra tu cumpleaños y te dan un regalo que tú esperabas, ¿te alegras? Sí, recibes ese regalo, lo abres todo. ¿Y cuánto dura esa alegría? 1 o 2 días, ¿verdad? Es así, y en los niños se puede ver eso. Yo recuerdo a mi hijita, la menor, era bien interesante. Pasó Navidad, recibió algunos regalitos por ahí, y al día siguiente, ¿qué creen que me dijo? Papi, ya quiero que sea Navidad. No sé si les ha pasado eso, pero yo le miraba y le digo, pero si ayer era, sí, pero es que quiero otra vez que sea. Y a veces vivimos así nuestras vidas, hermanos. A veces vivimos con alegrías pasajeras. A veces nuestra vida está fundamentada en alegrías que duran poco tiempo. Y nosotros tratamos de buscar una y otra alegría y otra alegría. Puedo buscar alegría en la economía, puedo buscar alegría en la sociedad, en mis amigos, en una persona, en cómo está mi país, si es que va a haber o no va a haber solución a esto. Y hermanos, todo eso es pasajero, todo eso dura poco tiempo. Pero aquella verdadera alegría que un hijo de Dios, un expatriado, un elegido, como dice la palabra, está basada, está fundamentada, está arraigada a la obra, a la perfecta obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestra alegría, nuestro gozo está fundamentado, está basado en ellos, hermanos, tenemos que entender algo. La obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuándo va a terminar? Por la eternidad. Por la eternidad.
y vamos a poder estar. Entonces no tiene principio y no tiene fin. Es la obra perfecta de nuestro Señor. Y vamos a ver principalmente 3 puntos en esta mañana. El primer punto es alegría en la obra previa. Cuando hablamos de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, algo que tenemos que entender, hermanos, que no estamos hablando de un momento en específico en nuestras vidas. No estamos hablando solamente en un punto, es decir, el Señor me ha salvado y listo, y lo demás, no sé dónde está el Señor, no. Cuando hablamos nosotros de la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuándo empieza la obra del Señor Jesucristo en nuestras vidas? ¿Qué dice la palabra? No, hermanos, no bajen su nota. En Efesios dice que Él nos ha elegido ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿cuándo empieza la obra del Dios en tu vida? ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Él nos ha escogido antes de la fundación del mundo. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos esa obra perfecta en nuestras vidas, que no comienza el momento en que tú haces una oración, el momento en que tú dices, sí Señor, te acepto, o Señor, me arrepiento, no comienza ahí. La obra de Dios comienza mucho más antes. Mucho más antes. Y si podemos ver, fíjense los versos 3, voy a leer la versión NBLA en esta oportunidad y vamos a estar viendo otras versiones más que nos van a ayudar. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible e inmaculada y que no se marchitará, reservada desde los cielos para ustedes. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Si nos damos cuenta y vemos cómo la palabra de Dios nos está hablando, podemos ver pasado, presente y futuro. No estamos enfocando simplemente a un momento en nuestras vidas, sino estamos viendo la perfecta obra de Dios a lo largo de nuestras vidas. ¿Y cuándo ha empezado esa obra? Habíamos dicho antes de la fundación del mundo. Y nosotros podemos ver, hermanos, y yo les invito, lean la palabra de Dios, deleítense en la palabra de Dios. Lo que nos muestra la palabra de Dios es algo importante para nuestras vidas. La obra que el Señor hace. Cuando Dios ha hablado con Abraham, y podemos ver el pacto que ha hecho con él, la promesa que le ha hecho a Abraham, podemos ver 4 cosas importantes. La primera le dice, te voy a dar una tierra, un lugar. Entonces, una de las principales cosas que implica el pacto abrámico es un lugar. En ese tiempo, como la tierra prometida. En segundo lugar, le dice, de ti voy a hacer una gran nación. Es decir, no le está prometiendo simplemente un hijo. No le dice, yo te voy a dar un hijo, sino de ti voy a hacer una gran nación, así como las estrellas, como la arena del mar. Entonces está prometiendo un pueblo. En tercer lugar, le dice, yo voy a estar contigo. Y la cuarta es, en ti serán benditas, ¿qué? Todas las familias de la tierra. Entonces, estos 4 aspectos son muy importantes para nosotros. Son 4 cosas que tenemos que ver a lo largo de la historia de la redención que Dios ha preparado para nosotros. Un lugar, la tierra prometida. En ese tiempo para Israel era la tierra prometida, era donde ellos estaban yendo.
Para nosotros, ¿cuál es la tierra prometida? El cielo. Es estar ahí con el Señor, ¿verdad? Entonces estamos camino a la tierra prometida. Va a ser una gran nación. Aquí Pedro nos está mostrando a los expatriados, a los elegidos. ¿Está hablando de una sola persona? No, está hablando de un pueblo. Está hablando de varias personas. Estamos viendo ese cumplimiento de la promesa. Estamos viendo el cumplimiento de ese pacto que Dios había hecho. Y hermanos, ahora en este lado de la historia, estamos aquí nosotros presentes. ¿Y somos los únicos que nos estamos reuniendo en este momento en todo el mundo? No. Por eso, si nos vamos a Apocalipsis, dice que gente de toda lengua, tribu y nación. Un pueblo que miraba y no se podía contar. Es Dios cumpliendo su promesa. Algo que había estado obrando antes, es algo que Dios está obrando ahora. Y es algo que Dios va a seguir haciéndolo. Y el Señor ha estado con ellos, ha estado con Abraham, ha estado con Moisés y todos los patriarcas. Está con nosotros, es Dios cumpliendo su promesa. Entonces, cuando yo miro, hermanos, el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que estoy viendo? No estoy viendo simplemente historias. Lo que yo estoy viendo es a un Dios obrando constantemente. Para nosotros ahora es una obra pasada. Y Él ha prometido al Mesías, ha prometido a Jesucristo, a nuestro Salvador. Y de toda lengua, tribu y nación. Nosotros somos parte de Israel, naturalmente, no me digo espiritualmente. ¿Hay algún israelita de nacimiento? No, pero somos parte del pueblo de Dios. Entonces se está cumpliendo esa promesa. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. El Señor estaba mirándonos en ese momento que estaba hablando con Abraham. Y esto es algo hermoso, hermanos. Entonces, cuando vemos que la alegría está basada en la obra perfecta del Señor, tenemos que recordar que nuestra alegría dentro de esa obra perfecta está basada en la obra previa que el Señor ha hecho. Y si hablamos de nuestras vidas, ¿cómo era nuestra condición antes de que el Señor obre en nuestras vidas? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Alguien buscaba a Dios? Nadie. ¿Alguien hacía lo bueno? ¿Todos nos hemos desviado? Todos. Eso es lo que dice la palabra. No había ni un justo, nadie. Hermanos, cuando la palabra dice nadie, es nadie. Nadie busca a Dios. Nadie. A veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en ello, hermanos. ¿No? Cuando decimos, por ejemplo, hay una frase, cuando he encontrado a Dios, ¿han escuchado eso alguna vez? Cuando he encontrado a Dios, y leía un post que decía, hay algunas personas dicen que han encontrado a Dios. Dios no estaba perdido, tú eras el perdido. ¿Sí o no? Sí, hermanos. Nosotros éramos los que estábamos perdidos, Dios no. Él nos ha hallado, Él nos ha rescatado. Hermanos, ¿qué puede hacer una persona que está muerta? ¿Puede dar alguna respuesta? Nada. ¿Qué tiene que suceder para que una persona muerta pueda dar una respuesta? Tiene que estar viva. Tiene que suceder algo, ¿verdad?
Entonces, para que nosotros podamos dar una respuesta a Dios, ¿qué tiene que suceder primero? Nacer de nuevo. ¿Y qué es lo que dice aquí la palabra? Nos ha hecho, verso 3, nos ha hecho nacer de nuevo. Eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas. El Señor nos hace nacer de nuevo. Un día estaba en un funeral y la persona que estaba compartiendo dijo algo muy interesante. La persona que nace 2 veces, muere una vez. La persona que nace una vez, muere 2 veces. La persona que nace 2 veces, muere una vez. La persona que nace una vez, muere 2 veces. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Todos los que estamos aquí hemos nacido naturalmente, si no, no estaríamos aquí. Entonces ya hemos nacido una vez. La segunda vez es gracias a la obra de nuestro Señor, quien según su gran misericordia, hermanos, ¿por qué el Señor nos ha hecho nacer de nuevo? ¿Porque lo merecíamos? ¿Alguien de aquí merecía nacer de nuevo? ¿Alguien ha llegado temprano a la fila? En nuestro contexto entendemos eso, ¿verdad? Una vez me dieron una orden para ir al neurólogo, y cuando fui me dijeron, tiene que venir a las 4 de la mañana a hacer fila, y si tiene suerte lo va a atender, y si no, al día siguiente lo mismo, y al día siguiente lo mismo. Entonces, hermanos, no se trata de ir a hacer fila tempranito para que el Señor te haga nacer de nuevo. ¿De qué depende? De su gran misericordia. De su gran misericordia. Él nos ha hecho nacer de nuevo. El segundo nacimiento. Y todos, hay algo seguro para todos nosotros. Todos vamos a morir, pero solo una vez. Es la muerte natural. Y listo. Y vamos a tener vida por la eternidad. ¿No trae eso alegría a nuestras vidas, hermanos? ¿No trae un gozo verdadero? Saber que nuestro Señor nos ha hecho nacer de nuevo. Nos ha hecho nacer de nuevo. Es la obra que el Señor ha hecho previamente a nuestras vidas. Antes de que tú lo sepas, ¿alguien sabe cuándo ha obrado el Señor en sus vidas? No, porque esa obra es la que el Señor ha estado haciendo en tu vida previamente, para que tú puedas dar una respuesta a su llamado. Cuando el Señor te llama, tú ya le puedes dar una respuesta. ¿Por qué? Porque ya has nacido de nuevo. Ya no estás muerto. El Señor te ha dado vida. Y ahí ya nosotros podemos dar una respuesta. Pero la obra completa del Señor no es solamente la obra previa, sino la obra presente. Y vamos a ir al segundo punto. Alegría en la obra presente. Es lo que el Señor está obrando ahora en nosotros. Hemos visto que el Señor nos ha hecho nacer, que el Señor antes de la fundación del mundo ya tenía planificado, como dice los primeros versos, ¿no? Según el previo conocimiento de Dios Padre, de su presciencia. El Señor ya nos había elegido, el Señor ha estado obrando antes de que nosotros, pero el momento en que el Señor se revela en nuestras vidas y nosotros podemos dar una respuesta a ese llamado, a esa obra que el Señor está haciendo, no, el Señor no agarra y nos dice, muy bien, ya está, ya te he hecho nacer de nuevo, así que muy bien, adelante. Nos vemos en la segunda venida. ¿Qué pasaría si el Señor hiciera eso? ¿Estaríamos aquí?
No, ¿verdad? No estaríamos, hermanos. Si somos sinceros, no estaríamos aquí. Pero el Señor está con nosotros. Ha estado sin que nosotros lo sepamos y ahora está caminando a nuestro lado. Y como alguna vez les decía, tenemos que entender que cuando el Señor está obrando en nuestras vidas, no estamos hablando simplemente del pasado, no estamos hablando simplemente del futuro, sino estamos hablando de una obra constante en nuestras vidas, una obra activa en nuestras vidas en este momento. Si el Señor no estuviera sosteniendo nuestras vidas, pudiéramos estar aquí. Si el Señor no estuviera sosteniendo nuestra salud, no estuviera sosteniendo todo lo que es parte de nosotros, estaríamos aquí. Y ¿saben qué, hermanos? Dios es tan asombroso que la obra que está haciendo en tu vida no solamente está afectando a tu vida, sino está afectando a los demás. A veces nosotros no nos damos cuenta de nuestras acciones, de lo que hacemos. Pero el Señor, cuando obra en tu vida, es tan asombroso que Él está pensando en todos los demás. Es decir, que la obra que Dios está haciendo en ti afecta a la obra que Dios está haciendo en la persona de tu lado. Y viceversa. Dios obra activa y presente en nuestras vidas. Para obtener, dice el verso 4, fíjense, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes, mediante la fe. Ustedes son, en esta versión dice el verso 5, ustedes son protegidos por el poder de Dios. En otra versión dice, pero la fe que tienen, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. ¿Hasta cuándo, hermanos, el Señor nos va a proteger? Hasta que recibamos ¿qué? Esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Ustedes son protegidos por el poder de Dios. ¿Qué es lo que nos protege, hermanos? ¿Tus buenas decisiones? ¿Qué es lo que te protege? ¿Tu sabiduría? ¿Tu conocimiento? ¿Qué es aquello que nos da seguridad? El poder de Dios. Él nos protege con su poder. ¿Hasta qué momento? Pablo lo dice de otra forma en Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, cuando hablamos de la obra perfecta de Dios, tenemos que hablar del pasado, del presente y del futuro. Me gusta lo que dice Martin Lloyd-Jones en esta cita. Dice, no soy yo, no es mi fidelidad, no es mi frágil aferramiento a Él, es su poderosa mano que me sostiene y que nunca soltará. ¿Podemos leerlo juntos? 2, 3. No soy yo, no es mi fidelidad, no es mi frágil aferramiento a Él, es su poderosa mano que me sostiene y que nunca me soltará. Wow, hermanos. No soy yo, no es mi fuerza. Si recuerdan el anterior domingo, los que hemos podido estar en la reunión conjunta, Yamé hablaba sobre estos versos también y él decía algo muy lindo. Él decía, no, yo no le pido a Dios, yo no le digo al Señor, Señor, yo me voy a agarrar de ti.
No, Señor, yo no quiero porque yo soy débil. Cualquier momento me puedo soltar. Mi oración es, Señor, tú agárrame con tu poderosa mano porque yo sé que tú me vas a sostener desde el principio, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Mi confianza no está en mi fortaleza, está en tu fortaleza, en tu poder, en tu sabiduría, en tu misericordia, en tu gracia, en tu verdad, en tu justicia, en quien tú eres, Señor. Es ahí donde está mi seguridad, es ahí donde yo puedo estar confiado, puedo estar alegre en verdad. Y la alegría no implica, hermanos, estar todo el rato felices. No, sí, hermano, no sabes, he perdido mi trabajo, sí. No, mira, hermano, me han detectado una enfermedad de muerte, así. No. Eso no es alegría. La alegría es tener la certeza y la seguridad de que mi Dios está obrando en mi vida. Y su obra perfecta se está ejecutando en este preciso momento en mi vida. Y que mi seguridad no está basada en mi fuerza, sino en su poder. En su poder. Es su poderosa mano. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. ¿Algo nos va a separar? Hermanos, la palabra es clara y dice nada. Nada nos puede separar. Si yo estoy consciente de que Dios está obrando en mi vida en este preciso momento, y no solamente es que me está acompañando, no solamente es que lo tengo como un compañero así que me está mirando y me dice, bueno, dale, sí, tú puedes, no, Él está obrando, Él me está sosteniendo, Él, cuando estoy cayendo, Él me levanta y me dice, yo estoy obrando en tu vida, cada momento, aunque estés en el valle de sombra y de muerte. Yo estoy contigo. Cada día, cada momento, el Señor está obrando. El Señor no desmaya, el Señor no duerme. Como dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, no se dormirá el que te guarda, no desfallecerá aquel. El Señor no pestañea, hermanos. El Señor está con una mirada en tu vida, está obrando con su poderosa mano, está obrando a través del Espíritu Santo de Jesucristo, desde el principio hasta el final, porque es su obra perfecta. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ahora, obviamente, ¿eso nos quita responsabilidad a nosotros? No, hermanos, eso no nos quita ninguna responsabilidad. Quisiera leérselos esta otra cita, no la puse ahí, pero quisiera que la escuchen. Dice, el Evangelio nos justifica por la fe y no por las obras. Pero la fe que justifica, obra. Esto lo dice Jonathan Lehman. ¿Qué es lo que quiere decir, hermanos? Nosotros somos justificados por la fe y no por obras. Somos salvos por gracia, no por las obras. Pero esa misma obra que está ejecutándose en tu vida, produce en tu vida algo, ¿sí o no? Produce obras. Produce la santificación. Es decir, que el Señor nos está llevando a ser más como Él es. Esa es la meta de nosotros, esa es la obra del Señor en nuestras vidas. Es que tú y yo seamos como Cristo. Sed santos. ¿Por qué? ¿Por qué debemos ser santos? Porque Él lo es, hermanos. No es simplemente un mandamiento, no es como que, ya, no tengo que ir a karaokes, no tengo que ir a fiestas, no tengo que hacer nada, qué aburrido. No, hermanos,
Si tú estás viendo la vida cristiana así, yo te animo a que recapacites, pienses, si en verdad has conocido a aquel que es santo. Los mandamientos, ¿qué expresan? Los mandamientos expresan el carácter de un Dios santo. Cuando uno de los mandamientos nos dice, no mientas, no es simplemente es porque, ay, no, ya no tengo que mentir, no. ¿Por qué? Porque Dios es veraz. Dios es un Dios de verdad, en Él no hay mentira, en Él no hay engaño. Entonces, si el Señor está obrando en nuestras vidas, si quiere que seamos como Él es, entonces nos dice, no mientas. ¿Por qué? Porque quiero que seas como yo. Quiero que seas santo como yo soy santo. Quiero que en tu vida se refleje esa obra. Quiero que en tu vida se refleje la obra que yo estoy haciendo. Y es por eso, hermanos, que en Santiago nos habla justamente sobre esto. No se contradicen para nada, sino más al contrario, está mostrando que la fe sin obras es muerta, hermanos. Esa obra, como dice en esta frase Jonathan Lehman, dice, pero la fe que justifica, obra. Es la respuesta, es el resultado de la obra de Dios en mi vida. Ya no somos iguales. Estamos creciendo. Estamos yendo a la estatura y la plenitud de Cristo, a la imagen. Y Dios está ahí obrando en nuestras vidas y nos está sosteniendo. Como Juan dice en su primera carta, en el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién es fiel? Dios. Él es fiel. Hermanos, hermoso sería que este camino en el cual estamos, que esta carrera en la cual estamos, sea una carrera plana, como correr en este salón. Pero no es así, ¿verdad? Tiene subidas, tiene bajadas, tiene momentos oscuros, momentos difíciles. El Señor no la va a correr por ti. El Señor corre contigo, que es muy diferente. El Señor no te dice, muy bien, tú aquícito, tranquilo, yo lo voy a hacer. No, el Señor va contigo, te levanta, te protege, te anima, te cuida, utiliza a sus hijos para animarte. Él está contigo, Él está obrando en tu vida. Entonces, y recordamos la primera frase que hemos visto, nuestra verdadera alegría está basada ¿en qué? En la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto la alegría en la obra previa, alegría en la obra presente. Y dice aquí los versos, fíjense más adelante en el verso 6, en lo cual ustedes se regocijan, se alegran grandemente. En otra versión, en la NTV, dice, así que alégrense de verdad. Hermanos, alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. En esta versión, en la versión NBLA, dice, en el verso 6, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Hermanos, esto es importante. Si es necesario. Nosotros conocemos esa parte, esa palabra, ¿no ven? Necesario o necesidad. ¿Sí? Tenemos diferentes tipos de necesidad, ¿no?
Pero aquí la palabra nos dice, ¿qué más nosotros necesitamos? No necesitamos solamente dinero para vivir, no necesitamos a mi familia, no necesitamos algo en específico, que son necesidades buenas, no estamos diciendo que son malas. Pero aquí la palabra nos está hablando de esa necesidad. No, los cristianos, ¿qué necesitan? Según el texto. Pruebas. ¿Te has puesto a pensar que si hay necesidad, necesitas pruebas? No, Señor, no necesito, gracias. Tal vez al año, no, tal vez en otro momento, pero ahorita estoy bien, gracias. Les pregunto, hermanos, si nosotros vemos los primeros capítulos de Job, ¿Job necesitaba pruebas? El Señor está ahí, dice, y viene Satanás y le dice, ¿lo has visto a mi siervo Job? ¿Y qué descripción de Job dice? Es un desobediente, no me hace caso, hace lo que quiere, así que adelante. No, ¿qué dice de Job? Todo lo mejor, uno quisiera tener que Dios tenga ese concepto, ¿verdad? Siervo fiel, ¿no? Que siempre está, el mejor hombre. ¿Y Satanás qué hace? Le dice, claro, si le das todo, ¿cómo no va a ser así? Pero a ver, quítale. Y el Señor le dice, muy bien, adelante, pero no toques su vida. En un día, Job lo pierde todo, todo. Es una prueba difícil, ¿verdad? ¿Y cuál es la respuesta de Job? El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea su nombre. Hermanos, eso es alegría. Eso es alegría. Porque la alegría no está basada en las cosas terrenales. Mi alegría está basada en mi Dios. Bendito sea el Dios. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Hermanos, Él es el dueño de mi vida, Él es mi Señor. El segundo día, algo parecido. ¿Has visto a mi siervo Job? Claro. Pero a ver, toca su salud, toca su vida. Ya, pero no lo mates. Le viene una enfermedad terrible, otra prueba terrible. ¿Y cuál es la respuesta de Job? Incluso su mujer, ¿qué le dice? Maldice a Dios y morite. ¿Y Job qué le dice? ¿Pierde la alegría Job? No. ¿Cuál es la respuesta de Job? Estás hablando como una mujer insensata. ¿Vamos a recibir solo lo bueno y no lo malo de Dios? Hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos dar esas respuestas? Difícil, ¿verdad? Pero ¿cómo uno puede llegar a dar esas respuestas? Es sabiendo que no es culpa de Satanás, sino es mi Dios obrando a lo largo de mi vida. Y que lo que Él quiere para mí es bueno, agradable y perfecto. Es su voluntad. Es la voluntad de Dios en mi vida. Es Dios obrando, así como el oro, como dice más adelante, así más preciosa que el oro, es probada nuestra fe. No es para saber si es fe, no es para saber si eres cristiano, es porque eres y el Señor te está purificando. El Señor está sacando las cosas que no son, se están quemando ahí para purificar tu fe. Entonces, ¿las pruebas son necesarias? Sí, hermanos, lo son. Y el Señor obra en nuestras vidas de una forma presente. Pero también el Señor obra en el futuro. Y ese es el tercer punto, alegría en la obra futura. Fíjense el lenguaje que utiliza aquí Pedro. Nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza
viva, para obtener una herencia reservada en los cielos, para la salvación que está preparada para ser revelada en los últimos tiempos. Es necesario sean afligidos. En el verso 8, a quien sin haber visto ustedes lo aman y a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Hermanos, hemos dicho, el Señor obrando en nuestras vidas antes de que nosotros lo sepamos. El Señor obrando en nuestras vidas ahora, presente, activamente. Y sabiendo que el Señor va a obrar hasta qué momento. ¿Qué dice la palabra? Reservada en los cielos, ¿para quiénes? El texto dice para los expatriados y elegidos. ¿Nosotros somos parte de ellos? Entonces, ¿para quién está reservada esta herencia? Para nosotros. Está ahí reservada. Está ahí reservada. Es interesante. Recuerdo que cuando era niño, un día, un año con mi papá, él agarró y me dijo, ¿qué quieres que te regale para Navidad? Y salimos a pasear y algo que a mí me gusta mucho es Star Wars, por si acaso. Y vi una nave de Star Wars con los muñecos y le dije, quiero eso. Y me dijo, está bien, te lo voy a comprar. Y lo compró. Faltaba un mes, creo, para Navidad, ¿no? Y agarró y me dijo, pero lo vas a abrir en Navidad. Claro, ese momento con la emoción, ya papi, está bien. Agarró, compró, llevó a la casa, lo puso ahí. Yo cada día iba y miraba y decía, ahí está mi regalo. Ahí está mi regalo. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Y era cada día, esperando. Y había momentos que iba y le decía, pero papi, yo ya sé qué es. Déjame. ¿No? Y es más, no te voy a pedir nada en Navidad. No sé cuántos papás hemos escuchado eso. Pero llega el día y faltaban horas. Era costumbre en mi casa abrir los regalos a las 12, el 24 o el 25, a las 12 de la noche. Y estaba yo ahí, pero ya pues, papi, por favor, así desesperado. Hasta que al final llega a las 12, el abrazo, felicidades, y ahora sí, lo importante era el regalo. Hermanos, así estamos nosotros ahora. ¿Está nuestra mirada en esa esperanza? No importa lo que suceda. Y no es no importismo. ¿Debemos orar por nuestras autoridades? Sí, sabiendo que el Señor las pone y las quita. Sabiendo que el Señor está en su trono y Él gobierna. Jesucristo, cuando ha vivido aquí, hermanos, no tenía un mejor gobierno terrenal que el nuestro, por si acaso. Creo que el nuestro es mejor. Si ustedes leen la palabra y ven la historia, se van a dar cuenta de lo que les digo. Por lo menos nosotros nos podemos reunir, hermanos. Si estuviéramos en ese tiempo, ¿podríamos tener esta reunión? No, tal vez me vean ahí en un poste colgado como antorcha. Así era, hermanos. Agarraban a los cristianos o los ponían de antorcha o los llevaban al circo romano. Pero el Señor no tenía su mirada aquí. Él decía, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, nosotros estamos de paso.
Estamos yendo a nuestra patria celestial. Está nuestra mirada puesta en esa esperanza, en nuestro Dios, y saber que su obra no termina aquí, su obra no termina más adelante, su obra no la determino yo, Él la ha determinado. Y yo estoy seguro de que un día, como dice aquí su palabra, va a ser revelada. Voy a poder abrir ese regalo y voy a poder decir: Señor, voy a poder tirar mi corona y voy a poder decir junto a la multitud: Santo, santo, santo es el Señor, Dios todo. Estos cristianos, hermanos, sufrían mucho. Tal vez nuestro sufrimiento no se compara al de ellos, pero la obra de Dios sí, porque el mismo Dios que ha obrado en estos hombres está obrando en tu vida, está obrando en mi vida, y Él nos va a sostener hasta el final. Y va a llegar un día en que estemos ahí y vamos a poder decirnos de una forma sincera: te lo dije. El Señor estaba obrando y estamos aquí delante de su trono. Ese es nuestro Dios, no por nosotros. La alegría no está basada en nosotros. La alegría está basada en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro Dios. Nos pondremos de pie, hermanos. Oh Dios, tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. Dile: en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Dile: en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiendo.
Dile suavemente: en mi vida. En mi vida ha sido bueno. Sí, Señor. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Una vez más, en mi vida. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Sí, Señor, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11354. 732-11354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.